Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile, su amigo Manuel Troncoso, y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ven, suscríbete y comparte este canal con tus amigos. Chao y que Dios te bendiga. En esta oportunidad, queridos hermanos, vamos a hacer la revisión de la Santa Biblia traducida por don Evaristo Martín Nieto, en donde vamos a analizar 7 textos bíblicos claves de nuestra Santa Iglesia Católica, como lo hemos estado realizando hasta este momento. Pero antes de comenzar a realizar la revisión y el análisis de estos textos, recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Y si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Entonces, queridos hermanos, aquí tengo mi poder, la Santa Biblia, como usted se puede dar cuenta, la Santa Biblia publicada por la editorial San Pablo, que es una Biblia bastante bonita, como usted lo puede ver, y que corresponde a la traducción realizada por Evaristo Martín Nieto. Acá usted lo puede ver, por el doctor Evaristo Martín Nieto. Entonces, lo que vamos a realizar es lo que hemos hecho hasta este momento, ver 7 textos bíblicos que corresponden a los siguientes: Isaías capítulo 7, versículo 14, San Mateo capítulo 6, versículo 7, San Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, San Juan capítulo 1, versículo 42, San Juan capítulo 2, versículo 4, Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 28 y 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. Entonces, hermanos, vamos a buscar aquí el texto del libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, versículo 14, que dice de la siguiente forma: El Señor mismo os dará una señal. Mirad, la Virgen encinta da a luz un hijo, a quien ella pondrá el nombre de Emmanuel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces reitero, el Señor mismo os dará una señal. Mirad, la Virgen encinta da a luz un hijo, a quien ella pondrá el nombre de Emmanuel. Entonces aquí está la palabra virgen, como usted se puede dar cuenta. Y el comentario dice lo siguiente, porque acá son más extensos y abarcan varios versículos. Entonces dice: en el famoso vaticinio mesiánico sobre el Emmanuel, parece casi cierto que Isaías, al proferirlo, pensaba en la esposa de Acaz, cuyo hijo Ezequías iba a garantizar la continuidad de la dinastía davídica. Con ello actualizará la promesa de Dios, que anuncia la salvación del pueblo elegido. La tradición judía posterior interpretó esa doncella Alma cual si fuera una virgen. Así lo entendieron los autores de la versión de los 70, o Septuaginta, que tradujeron el original hebreo por partenos, que es igual a virgen. La tradición evangélica, es decir, del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23, aplicaría este texto a María de Nazaret para avalar la concepción virginal de Jesús, el gran descendiente davídico, que en virtud de su condición mesiánica iba a brindar a la humanidad, nuevo pueblo de Dios, el gran mensaje de la liberación salvadora. Es comprensible que Isaías, al proferir el vaticinio, lo aplicara al hijo de Acaz,
mientras que luego la tradición neotestamentaria, sentido pleno, decidió aplicarlo a Jesús de Nazaret, ya que en él se cumplía cuanto el profeta afirmara sobre la salvación ofrecida por el gran descendiente davídico. Entonces, excelente comentario y traducción de la Biblia de Evaristo Martín Nieto con relación al rol que tendría la Virgen Santísima y al cumplimiento de la profecía con nuestro Señor Jesucristo, el Emmanuel o Dios con nosotros. Ahora vamos a avanzar hasta el Nuevo Testamento y vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. O sea, vamos a buscar aquí San Mateo, capítulo 6, acá estamos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7, que dice la siguiente forma. Al rezar, no os convirtáis en charlatanes como los paganos, que se imaginan que serán escuchados por su mucha palabrería. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces lo repito, al rezar, no os convirtáis en charlatanes como los paganos, que se imaginan que serán escuchados por su mucha palabrería. Si se dan cuenta, hermanos, aquí habla de charlatanes. Los charlatanes son personas que hablan mucho, cosas sin sentido. Entonces, acá también se utilizaría como sinónimo de palabrería, prolijos, o no hablar de manera tan extensa como lo hacían los paganos, ya que lo hacían sin sentido alguno. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la interpretación del texto. Entonces dice así: las obras hechas por meros motivos humanos, sin espíritu sobrenatural, no valen en orden a la vida eterna. Entonces, siempre tenemos que hacer nuestras peticiones a Dios con mucha fe y no simplemente por meros motivos humanos. Ahora vamos a hacer lectura del mismo libro de San Mateo, pero ahora el versículo capítulo 16, San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19, que dice así: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de Dios, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces reitero la lectura: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de Dios, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el comentario. Y dice así: para el Hijo de Dios, la designación de Simón como piedra, Kefa, revela su papel en la fundación de la Eclesia, palabra griega que significa asamblea. Con este término designa a Cristo la Iglesia que Él va a fundar, comunidad nueva e independiente del antiguo Israel. Las puertas del infierno simbolizan las fuerzas del mal que luchan contra el reino de Cristo. Atar y desatar, aplicados primero al campo disciplinar de la excomunión, condenar, absolver, lo fueron ulteriormente a las decisiones doctrinales o jurídicas con el sentido de prohibir o permitir. Cristo promete a Pedro el poder supremo, el primado en el nuevo reino. Él podrá absolver y perdonar, poderes que evidentemente no se limitarían a Pedro, sino que se transmitirían a sus sucesores, como requiere una institución que no desaparecería con la muerte de Pedro, sino que duraría hasta el fin de los tiempos. Para estar con Cristo y estar en su iglesia, hay que estar en comunión con los sucesores de Pedro. Hermoso comentario, queridos hermanos, muy claro y contundente, en donde si no estamos en comunión con el sucesor de San Pedro,
no estamos en comunión con la iglesia fundada por Cristo, porque nuestro Señor solamente fundó una sola iglesia, como lo dice claramente el versículo, y no varias iglesias. Entonces, si no estamos en comunión con el Papa, quien es sucesor de San Pedro, no estamos en comunión con la única iglesia fundada por Cristo, porque con San Pedro comienza la sucesión apostólica hasta nuestros días. Ahora vamos a avanzar hasta el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 42. San Juan, capítulo 1, versículo 42. Entonces aquí tenemos el libro de San Juan, capítulo 1. Vamos a buscar el versículo 42. 42 está acá. San Juan 1, 42. Y dice así. Acá. Y se lo presentó a Jesús. Jesús le miró y dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa piedra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lo repito, y se lo presentó a Jesús. Jesús le miró y dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa piedra. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el comentario. Y dice así: los discípulos acuden a Jesús confesándolo como el Mesías, aquel del que escribieron Moisés y los profetas, Rabí, Hijo de Dios, Rey de Israel. En toda esta titulatura cristológica se presupone, además de que el primer encuentro, todos los posteriores, es decir, toda la reflexión ulterior, gracias a la cual, y bajo la acción del Espíritu, los discípulos pueden descubrir la verdadera personalidad de Jesús. El mismo Jesús lo afirma al replicar que desde la fe será posible que vean en él al Hijo del Hombre, punto de unión entre el cielo y la tierra. Solo siguiéndolo se descubre la riqueza de su persona. Entonces, hermanos, acá en el 42 nosotros nos podemos dar cuenta del cambio de nombre que realizó nuestro Señor. Fue el primer momento en que Andrés junto a su hermano Simón conocieron a Jesús. Entonces inmediatamente nuestro Señor Jesucristo le cambia el nombre a Simón y le coloca el nombre de Pedro, que significa piedra, del arameo Cefas, de donde se origina obviamente el liderazgo que tendrá San Pedro como piedra base o fundamento de la iglesia fundada por Cristo. Ahora vamos a leer acá del mismo Juan el capítulo 2, versículo 4, que dice así: Jesús le contestó: a ti y a mí, ¿qué mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lo reitero, Jesús le contestó: a ti y a mí, ¿qué mujer? Y vamos a ver qué es lo que dice el comentario. Estamos ante un signo. Esto nos obliga a mirar más allá del hecho en sí, teniendo los siguientes puntos de referencia. La constatación de la Madre de Jesús: no tienen vino, es decir, en suficiencia de la revelación antigua. La afirmación de Jesús: la revelación plena comenzará cuando llegue su hora. Esto se afirma en el marco de una boda, inicio de las nuevas relaciones entre Dios y el hombre. Comienza un tiempo nuevo, una nueva creación, sumando a estos 3 días los 4 mencionados. En él tenemos la semana alusión a la primera creación. Entonces, hermanos, aquí es cuando Jesús comienza su obra, gracias a la petición que hizo la Santísima Virgen María para realizar el primer milagro en las bodas de Caná. Ahora vamos a hacer lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Entonces aquí está el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y vamos a ir hasta el versículo 28, que dice así:
Cuidad de vosotros y de todo el rebaño del que el Espíritu Santo os ha constituido como guardianes, para apacentar la iglesia de Dios, que ha adquirido con su propia sangre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces repetimos, cuidad de vosotros y de todo el rebaño del que el Espíritu Santo os ha constituido como guardianes, para apacentar la iglesia de Dios, que ha adquirido con su propia sangre. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el comentario. Acá. El discurso de Mileto tiene una importancia excepcional. En él se pone de relieve la ejemplaridad modélica de Pablo para todos los dirigentes cristianos, en especial para el clero, la necesidad de mantener la coherencia y la confesión cristiana de la fe, que eso es la ortodoxia, amenazada siempre, y entonces lo estaba muy seriamente por el movimiento gnóstico. Se afirma que la Iglesia Apostólica, representada ahora por Pablo, no fue la responsable de la catástrofe doctrinal de fin del siglo I. De alguna manera se anticipa el martirio de Pablo, que no es narrado precisamente en el lugar correspondiente como coronación de su vida. Entonces aquí habla que los supervisores, tal como Pablo, y para todos los dirigentes cristianos, en especial para el clero, tenía la necesidad de mantener la coherencia en la confesión cristiana de la fe. Entonces recordemos que cuando aquí el texto del versículo 28 habla de guardianes para apacentar la iglesia de Dios, corresponde a los obispos. ¿De dónde proviene la palabra episcopos? Obispos, guardianes. Y el último texto que vamos a leer, hermanos, es 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, que dice así: ¿no tengo derecho a llevar conmigo una mujer cristiana como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y hasta el mismo Pedro? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Repito entonces, ¿no tengo derecho a llevar conmigo una mujer cristiana como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y hasta el mismo Pedro? Entonces, hermanos, recordemos que 1 Corintios fue redactado por San Pablo. Entonces aquí Pablo está pidiendo llevar con ellos una mujer cristiana que los pudiese ayudar en su ministerio. No está pidiendo una esposa como aparece en otras traducciones, específicamente en las traducciones protestantes, sino que habla de una mujer cristiana, para que quede claro, hermanos. Entonces vamos a ver qué es lo que dice acá el comentario. En Corinto se había llegado a negar a Pablo su categoría de apóstol. No era como los demás, no se beneficiaba de su ministerio, se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, quería ser totalmente libre. Por esto, en lugar de rebajar su categoría de apóstol, debía sublimarla. Había renunciado a todo para ser libre y poder entregarse a todos, a judíos y no judíos. Entonces el comentario, como usted se dio cuenta, no aparece a pie de página porque no corresponde a lo leído. Recordemos, hermanos, que la Biblia siempre debemos leerla mediante la autoridad de la Iglesia. Sin la Iglesia no se puede interpretar las Sagradas Escrituras. Porque recordemos lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que dice así, en el 15: por si tardo, para que sepas cómo has de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces nuestra Santa Iglesia Católica fue la única iglesia fundada por Cristo y es la columna y fundamento de la verdad. Entonces es la única institución que puede interpretar las Sagradas Escrituras porque proviene desde el mismo Cristo desde el tiempo primitivo. Y tal como lo prometió en San Mateo 16, versículo 19, ni la fuerza del infierno podrán derrotar a su iglesia. Por eso ha durado por 2000 años y fue la única iglesia hasta el siglo XVI en la Europa occidental. Fue la única iglesia de toda Europa hasta el año
hasta el siglo X, hasta que los hermanos ortodoxos se separaron de la Iglesia Católica y fue la única iglesia en Europa Occidental hasta el surgimiento de la Reforma Protestante con Martín Lutero. Vamos a ver qué es lo que nos dice el comentario del versículo 3, versículo 15. Acá dice: la iglesia es la depositaria del mensaje de Cristo y la que tiene la tarea de conservarla y enseñarla a los hombres. Entonces está muy claro, hermanos, la iglesia es la depositaria del mensaje de Cristo y la que tiene la tarea de conservarla y enseñarla a los hombres, porque recordemos que la iglesia es la columna y base de la verdad, como aparece en el versículo 15, columna y fundamento de la verdad. Y también, hermanos, recordar que no debemos interpretar la Biblia de manera privada, como nos dice el apóstol San Pedro, nuestro primer papa, en 2 San Pedro capítulo 1, versículo 20-21, en donde dice: ante todo sabed que ninguna profecía de la Escritura es objeto de interpretación personal. Ningún, hermanos, es objeto de interpretación personal, pues los profetas nunca hablaron por su propia cuenta, sino que hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces la interpretación personal no, hermanos. Cada uno de nosotros no puede decir yo entiendo la Biblia a mi manera. Para eso existe la tradición apostólica y el magisterio, y los comentarios nos sirven bastante para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Entonces dice acá: nos es presentada la exhortación como una especie de testamento del apóstol Pedro. Detrás de estas palabras se halla la iglesia apostólica, aduciendo el testimonio apostólico como la garantía última de la verdad de la doctrina cristiana. La razón de esta garantía está en que fueron testigos inmediatos de Jesús y de la revelación de Dios, de cómo lo celeste, el mundo de arriba, irrumpió en el mundo humano. Y esto exactamente fue lo que ocurrió en Jesús. Junto con este argumento, he citado también el de la profecía. Ya los profetas habían hablado de la manifestación del mundo celeste. Entonces, hermanos, la única institución que puede interpretar la Biblia es la iglesia. No existe la libre interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces, bien, queridos hermanos, hemos revisado la Santa Biblia de Evaristo Martín Nieto con estos 7 textos y que conociste aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Si no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Y recuerda leer todos los días la Biblia entre 15 a 20 minutos diarios para que de esta forma la puedas leer en un año completo. Y pide al Señor que te envíe su Espíritu Santo, que interprete las Sagradas Escrituras con mucho amor, sin soberbia, y entendiendo que la iglesia es la encargada de interpretar la Biblia porque es la base de la verdad, la columna de la verdad, y que no lo podemos hacer de manera privada. Vimos los textos. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.